Pasarán las décadas, pasarán las generaciones, pasarán los siglos. Pero la Biblia y el mensaje sigue siendo el mismo. Nunca vas a ser feliz si no entendés este principio, que fuiste creado para Dios. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. The possibility of super spreading events. The global community is very familiar of what has happened with SARS in the past, and this is something that is on our radar, that is possible, and what we need to prepare ourselves for. We need to know what disease this infection causes. De diciembre del 2019. El mundo se enfrenta a una nueva y terrible enfermedad. En esta fecha se dan a conocer los primeros casos de enfermos por neumonía en la ciudad de Wuhan, China. Nunca imaginamos que sería el nacimiento de una nueva pandemia mundial, misma para la cual no estábamos preparados. Nos hemos abocado a dar respuestas rápidas, aprovechando que Dios nos dio una oportunidad, que es darnos tiempo para poder prevenir el avance del virus. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Si nos quedamos en casa, nos preservamos todos. Si nos preservamos todos, el contagio será menor. Y si el contagio es menor, vamos a sufrir mucho menos como sociedad. Vayamos a descansar tranquilos. Tenemos muchos días para cuidarnos y por delante una pelea que debemos dar como argentinos. Gracias a todos y a todas.
Bienvenidos a la Noche del Rey 2020. Como hace 13 años consecutivos, cada 31 de octubre celebramos nuestra Noche del Rey, exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Este año el lema es sin límites, porque tenemos un Dios sin límite, un Dios poderoso, un Dios extravagante, un Dios inmenso en amor, en gracia y en perdón. Te contamos que hace 13 años empezamos a reunirnos nuestra congregación, nuestra casa, a adorar al Señor, a exaltar cada 31 de octubre el nombre de Jesucristo. Esto fue creciendo año tras año. Invitamos otras casas amigas, otras congregaciones, otras ciudades, otras provincias se sumaron a este movimiento de adoración y de exaltación. Y hoy, en medio de la pandemia, la adoración sigue intacta. En medio de la pandemia, sabemos que naciones se están uniendo a una noche de celebración a nuestro Rey Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invitamos y te damos la bienvenida y te agradecemos por conectarte, por unirte en tu casa, donde estés, en el lugar donde estés, unirte a esta noche de celebración donde el más importante es Jesucristo. Es Jesucristo. Te voy a compartir unos versículos. Efesios 1, 19. Dice así: pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Y con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Así estamos en Cristo, estamos completos. Y esta noche queremos celebrar y adorar a Jesucristo, que es Rey y que es Señor. Y ningún virus, ninguna pandemia, ninguna crisis va a apagar la adoración. Esta noche es una fiesta. Esta noche vamos a adorar porque tenemos un Rey que está vivo. Vamos a orar. Te invito a que en tu casa te unas en una oración con tu familia, con los que estés, o si estás solo, oremos juntos, porque la presencia de Dios se mueve en medio de la iglesia. Padre, te bendecimos en esta noche. Te adoramos, Señor, porque una vez más, este 31 de octubre, podemos celebrar al Rey Jesucristo. Podemos adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque la iglesia sigue viva, porque la iglesia no es un templo, no es un edificio. La iglesia es cada corazón ardiente y apasionado en adoración y en amor a vos. Gracias, Señor, porque te estás moviendo. Gracias, Espíritu Santo, porque hay poder en tu nombre. Gracias, Señor, porque eres soberano y eres poderoso y porque una noche más podemos unirnos como iglesia, como cuerpo, a celebrar Jesucristo. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo, por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Y queremos que esta noche sea una noche especial, donde puedas percibir nuestra adoración, donde puedas disfrutar de nuestra adoración, donde podamos unirnos con el cielo y levantar el nombre de Jesús. Levantar el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y así comenzamos esta Noche del Rey 2020. Dios sin límites.
del mundo, gloria sea a ti. Eres Señor de todo el firmamento, digno de como Salvador del mundo, gloria sea a ti. Eres incomparable, grande, inigualable, brillas como la luna, gloria sea a ti. Eres incomparable,
siempre. Luz y salvación, eres tú, Señor, necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites en debilidad, fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria. Tú me ayudador, castillo protector, en alto me pondrás. Acércame a ti, enséñame a vivir, a hacer tu voluntad. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites en debilidad, fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria. Milagros tus milagros, yo quiero ver tus milagros.
fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límites. Adoramos a Jesucristo, aquel que no tiene límites, al Dios Todopoderoso, aquel que se ha sentado a la diestra del trono de Dios, sobre todo principado, gobierno, poder y señorío. A Él en esta noche honramos con todo nuestro corazón. Les bendecimos en esta hora. Saludo a cada uno de los que nos están mirando y están conectados por medio de las redes sociales. Saludo a cada una de las naciones que en este día están conectados junto con nosotros, celebrando la noche del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. A Él hoy levantamos y exaltamos con todo nuestro corazón. Por esto, seguí conectado, seguí adorando al Señor ahí en tu casa, seguí celebrando esta noche extraordinaria. Esta es la noche del Rey, esta es la noche de Jesucristo, aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, aquel que nos ha dado vida y vida en abundancia. Tengo una palabra poderosa del corazón de Dios para transmitirte en esta hora. Pero antes vamos a estar viendo un video que nos va a conectar con el corazón de nuestro Señor. Sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. A cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amado, aquel que lo ha dado todo por nosotros, aquel al cual adoramos en esta preciosa noche. Cuando muchos, en muchas naciones, en muchos lugares, celebran la noche del Halloween, celebran a la oscuridad, a los demonios, nosotros celebramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos rescató, aquel que nos perdonó, aquel que nos mostró un modelo de vida para imitar, para seguir, para honrar, para igualar. Claro, Él envió al Espíritu Santo para poder vivir la vida de Jesucristo, para poder dar las pisadas que Él ha dado, nuestro Maestro, nuestro Señor. Hoy quiero transmitirte una palabra del Señor poderosa, hablando acerca de Jesucristo, aquel que vivió aquí en la tierra de una manera sin límites. Tremendo. Pero para esto quiero comenzar leyendo en Génesis, desde el comienzo. Tenemos que entender y comprender lo que dice Génesis 1:1, el primer verso y del primer capítulo de Génesis. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Debemos comprender que todo lo creado le pertenece a Dios.
todo le corresponde y le pertenece a Dios. Dios ha creado todo lo que vemos y lo que no vemos. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que habita en ellos. Lo que se ve y lo que no se ve. Ha creado ángeles, principados, ha creado querubines, serafines. Ha creado todo, todo absolutamente. Por esto, de Él es todo lo creado. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Por esto, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Génesis capítulo 1, verso 28, dice la Escritura, los bendijo el Señor y les dijo, fructificad, multiplicaos, sojuzgar la tierra y llenadla, claro, y señoreen sobre todo lo creado. Dios le dio poder, autoridad y gobierno al hombre y a la mujer sobre la tierra. Dice los Salmos 115, 16. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios ha entregado todo lo que creó a los hombres para que gobernaran como si fuese de ellos, pero no eran de ellos, sino es de Dios. Todo es de Dios. Y es interesante porque, como dije antes, Dios creó todo lo que no se ve. Serafines, querubines, ángeles. Y Él creó a un ángel, a uno de los ángeles principales, Lucifer. Lucifer quiere decir ángel de luz. Él era un ángel de luz, maravilloso, hermoso en todo su esplendor. El profeta Ezequiel lo describe de esta manera, capítulo 28, verso 12 al 15, y dice así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berillo, ónice y serafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y el verso 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé. ¡Wow! Tremendo. Este ángel de luz que Dios había creado, hoy llamado Satanás, diablo, serpiente antigua, se enorgulleció, se enalteció en su corazón, soberbia vino sobre él y quiso ser como Dios. Por eso Dios lo rechazó, lo arrojó y lamentablemente cayó sobre la tierra. Satanás, la serpiente antigua, Apocalipsis dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado
a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El gran problema que hubo en los cielos fue que el diablo se enorgulleció en su corazón. El gran problema hoy en la tierra, el gran problema hoy en la humanidad es el orgullo de su corazón, es la soberbia de su corazón. Satanás, el diablo, quiso ser como Dios. El gran problema del ser humano hoy es que quiere ser como Dios. El problema no está en el querer imitar a Dios. El problema está en el querer ocupar el lugar de Dios. Y esto es lo que ocurrió con Satanás. Quiso ocupar el lugar de Dios, y el lugar de Dios solo le corresponde a él. Por lo tanto, a Dios hay que darle honra, gloria, alabanza y adoración, porque Él es digno de ser adorado. Satanás se enorgulleció en su corazón. El orgullo te aleja de Dios. El orgullo trae destrucción. Él se enalteció. Vamos a ver en Génesis, capítulo 2, versos 16 al 17. Ahí dice que Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esto había sido una orden, porque el día en que de él comieres, morirás. Mire, Dios le dijo: de todo árbol, de todo fruto que he creado para ti pueden comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, morirás. Se ve que la serpiente escuchó. El diablo, Satanás, quien había sido despojado del cielo, arrojado, él escuchó lo que Dios le dijo al hombre y fue enseguida a la mujer y le dijo: no morirás. Cuando Dios le dijo: morirás si comes de este fruto. Y Satanás le dijo: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y serás como Dios. Ese era el deseo del mismo Satanás, el diablo, ser como Dios. Y con esta seducción vino al hombre, a la mujer, para que quieran ser como Dios. Y esto se ve que agradó. Por lo tanto, como sabemos, el hombre, la mujer, desobedecieron a Dios, se salieron de la cobertura de Dios por desobedecer a Dios y escucharon la voz del diablo, el orgullo. Serás como Dios. Esto es lo que pasa hoy en la humanidad. El querer ocupar el lugar de Dios. El decir yo, el yo. Siempre el yo delante. El orgullo sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén. De la presencia de Dios. Ahí en el Edén se movía Dios con toda libertad y en relación con el hombre, con la mujer. Había comunión, pero el orgullo los alejó de la presencia de Dios. El orgullo busca proteger el yo para que uno sea como Dios. El orgullo me identifica con Satanás, pero la humildad me identifica con Jesús. Esto es extraordinario. Lo vemos en lo que dice el apóstol Pablo acerca de Jesús, nuestro maestro. Miren lo que dice en Filipenses 2, 6 al 8. El cual, hablando acerca de Jesús, siendo en forma de Dios, Jesús, teniendo la forma de Dios, Él era Dios, 100% Dios y 100% hombre. Jesús
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a vos y a mí, a usted y a mí, semejante. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Tremendo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es Jesús. Cuando el diablo quiso ocupar el lugar de Dios, se enorgulleció, se enalteció. El hombre, la mujer quisieron ocupar el lugar de Dios y en vez de oír a Dios, oyeron la mentira del diablo. Pero Jesucristo, siendo Dios, se despojó de estas vestiduras para hacerse como vos y como yo, para mostrarnos cómo debíamos conducirnos, para darnos la imagen de cómo debemos vivir, de cómo debemos conducirnos aquí en la tierra. Él se humilló hasta muerte y muerte de cruz, siendo obediente. Jesús, siendo Dios, descendió de su trono. Tremendo. Descendió del trono. Muchos de nosotros estábamos sentados en tronos, en el trono del yo, el yo sentado en el trono, en el lugar donde Dios quiere habitar, donde Jesús tiene que habitar, porque Él es el Rey, Él es el Señor, a quien hoy adoramos. Adán, el primer hombre, entregó todo a Satanás. Claro, porque Dios le había entregado todo al hombre, a la mujer, todo lo creado para que lo gobernasen con poder, con autoridad. Pero cuando desobedeció a Dios, se salió de la cobertura de Dios, oyó, escuchó y obedeció la mentira del diablo, le entregó todo lo que Dios le había dado a él, al diablo. Por eso el diablo, Satanás, es quien gobierna en este mundo. Por eso podemos ver todo lo que sucede: corrupción, muerte, violencia, abusos, hambre, pestes, guerras. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su orgullo, se ha alejado de Dios, creyendo que por sí mismo puede enfrentar la vida. Pero Jesucristo nos dio un modelo a imitar. Jesucristo es la imagen a imitar que vos y yo debemos seguir. Colosenses 2, 13 al 15 dice así: y vosotros, estando muertos en delitos y pecados, Dios dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tremendo. Cristo Jesús pagó un alto precio por tu vida, por mi vida, por nuestro rescate. El diablo era quien nos acusaba de día y de noche. Nos acusaba y tenía decretos contra nosotros contrarios, pero Jesucristo los tomó, los arrebató y los clavó en la cruz y nos liberó de toda condenación. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es por esto que le adoramos, es por esto que le servimos y le amamos con toda nuestra pasión, porque Él nos ha amado primero a cada uno de nosotros. Dice Filipenses: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo. Dios
le ha dado a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Se ha sentado a la diestra de su trono. Jesucristo sobre todo poder, gobierno y señorío. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a humillarse. Porque Él estuvo dispuesto a rechazar todo orgullo y toda vanagloria. Él estuvo dispuesto a renunciar a su propia vida para que vos y yo pudiéramos alcanzar salvación. Por esto Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Esto es tremendo. Esto es poderosísimo. Jesucristo es el Señor. No hay demonio, no hay infierno, no hay gobierno, no hay poder en el mundo, ni en el cielo, ni debajo de la tierra que esté sobre la autoridad de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo los demonios se sujetan, las enfermedades son liberadas de los enfermos. En el nombre de Jesucristo las circunstancias se abren paso ante todo aquel que cree en su poder, en su autoridad y en su gobierno. Este es Jesucristo, el cual tiene todo el poder y la autoridad. Y es interesante porque dice Efesios que Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia no son las paredes. Por eso hoy, en tiempo de pandemia, no es la gran preocupación el no poder estar en un lugar. Porque la iglesia sos vos, la iglesia soy yo. La iglesia sigue viva. La iglesia es poderosa en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo, estamos en vida. Es por esto que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Él nos ha investido y ha restituido el poder, la autoridad y el gobierno que el primer Adán había perdido por su orgullo, por su rebeldía. Pero en Cristo Jesús, el segundo Adán, hemos recuperado lo que habíamos perdido. Por esto quiero hablarte de los sin límites de Jesús. El lema de esta noche del Rey es sin límites, pero en el sentido de cómo Jesús se movió en la tierra, caminó en la tierra sin límites. En diferentes áreas, vamos a ver algunas solamente, pero en diferentes áreas de su vida, Jesús manifestó caminar y moverse y accionar sin límites en forma humana. Tremendo. ¿Por qué? Porque vos y yo debemos identificarnos con Jesús. Y de esta manera, la iglesia debemos funcionar, debemos caminar sin límites. En un cuerpo limitado, pero en el Espíritu de Dios, que no tiene límites, es que funcionamos. En el poder ilimitado de Dios es que funcionamos. Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia, vos y yo. Por lo tanto, esa unción que estuvo en Cristo Jesús es la unción que está sobre cada uno de nosotros. ¡Wow! Esto es poderosísimo. Lo que más me impacta de la vida sin límites del Maestro, de la vida sin límites de Jesús, es la forma en la que se humilló sin límites. ¿Cuántos están dispuestos a humillarse? Estamos hablando desde el comienzo de este mensaje el problema de uno de los principales ángeles de Dios, el orgullo, la altanería. El problema por qué el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, por su orgullo, por su altanería, por querer ser como Dios, por querer ocupar el lugar de Dios. Pero Jesús se humilló al extremo. En una oportunidad en los evangelios, los primeros capítulos, dice que ciertos sabios del oriente vinieron a Jerusalén buscando al rey de los judíos, porque habían visto su estrella y un niño ha nacido, decían,
Pero ellos no buscaban un niño, ellos buscaban al rey de los judíos, del pueblo de Dios. Ellos buscaban a un rey poderoso. Por eso trajeron riquezas como ofrendas a este rey, que era un niño. Uno lo vería inofensivo, pero era un rey. Ellos entendían que era un rey, pero este rey era un bebé. Ahí podemos ver que siendo Dios se hizo hombre, se humilló. Y no solo esto, sino que Él estuvo dispuesto a entregar su vida por completo. Cuando fue al huerto de Getsemaní, podemos ver a Jesús orando con angustia, diciendo a sus discípulos: oren conmigo, porque mi alma está en angustia hasta la muerte. Miren lo que estaba padeciendo Jesús. Luego es castigado, golpeado, maltratado y crucificado. Pero ahí en el huerto de Getsemaní, Él exclamó y clamó al Padre diciendo: Padre, si es posible, líbrame de tomar este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren la humillación de Jesús. Él era Dios, no había pecado. No había pecado en Él, era santo, Él era Dios mismo, encarnado en un hombre. Pero por amor a vos y por amor a mí, es que estuvo dispuesto a humillarse al extremo, humillarse sin límites, dando su vida, permitiendo que pecadores como nosotros le golpeasen, le maltratasen y lo crucificasen en una cruz como un malhechor, como un delincuente, como uno de los peores asesinos. Siendo santo, Él se humilló, cayó, no abrió su boca, dice la palabra. Por lo tanto, Él es modelo de humillación. Por eso debemos aprender a vivir en esa humillación. Jesús, la palabra dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Cuánto para aprender de nuestro Señor Jesús. La humildad. Jesús fue humilde. Otra cosa es la humildad sin límite de Jesús. Cuando estuvo en el momento de la última cena con sus discípulos, dice la palabra, sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas, de dónde venía y a dónde iba. Dice que se levantó, tomó ese balde o ese recipiente con agua, tomó la toalla y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Y cuando llegó a Pedro, Pedro le dice al maestro: no, maestro, a mí no me lavarás los pies. No te vas a humillar de esa manera. Pero el maestro le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Oh Señor, lávame todo, bañame, le dijo. Yo quiero tener parte en tu reino. Por lo tanto, Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Y luego de esto, Jesús les dice: si yo, el Maestro y Señor, como muy bien ustedes dicen, he lavado sus pies, ustedes deben hacer lo mismo. Ejemplo les he dado. Aquí habla de la humildad de Jesús. Siendo Dios, estuvo dispuesto a lavar pies sucios de sus discípulos que vinieron de día de camino, tal vez de afuera, y acostumbraban en medio del desierto tener alguien, un sirviente que lavase los pies de los caminantes. Pero en esa casa no habían preparado ese momento para limpiar los pies, pero Jesús fue el primero de lavar sus pies. Humildad sin límites. Debemos aprender a vivir en la humildad sin límites de Jesús. ¿Por qué? Jesús le dijo a sus discípulos: mas vosotros sois la luz del mundo. La luz no es para ponerla debajo de una mesa, sino para ponerla bien en alto
y que sea vista por todos los hombres. Y cuando vean vuestras buenas obras, entonces glorificarán a mi Padre que está en los cielos. Qué importante poder mostrar la luz de Dios, mostrar la luz de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que en mí anda, el que en mí está, no andará en oscuridad. Necesitamos imitar a Jesús, vivir a Jesús. Otra de las particularidades o cualidades de Jesús sin límites y en extremo fue el amor. El amor. El amor sin límites. Siendo santo, nos amó a cada uno de nosotros pecadores. La palabra pecado significa errar al blanco, no hacer aquello para lo cual fui diseñado y creado. Por lo tanto, Jesús siendo santo, no teniendo pecado, siendo Dios, nos amó, nos amó. Dice 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que nosotros siendo pecadores, Él, Cristo, dio su vida por cada uno de nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los demás. En esto hemos conocido el amor extremo de Jesús. Es interesante porque Dios no es que tiene amor. Jesús no es que tiene amor. Dios es amor. No es que hay amor en Dios. Él es amor. Y todo lo que fluye de Él es amor. Es por amor a tu vida y a mi vida. Es expresión de amor. Jesucristo, la vida de Jesús, es la expresión de amor del Padre para con toda la humanidad. Tremendo. Cuando Jesús estaba crucificado, en sus últimos minutos, sus últimos momentos, hace una exclamación extraordinaria. Cuando los soldados lo miraban desde ahí abajo hacia la cruz, le decían, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. Y después de todo lo que padeció y sufrió, Jesús exclama en esa cruz, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Eso es amor. Por ese perdón que Jesús soltó desde la cruz, hoy vos y yo tenemos la oportunidad de recibir perdón, de recibir misericordia de Dios, de recibir liberación de nuestros pecados para poder restablecer nuestra comunión con el Padre. Tremendo. Esa es la expresión de amor de Jesús sin límites, la cual debemos imitar. La cual debemos imitar cada uno de nosotros. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo de gracia y se recibe por gracia. No porque lo merezcas, no porque yo lo merezca, sino porque pongo mi fe y mi confianza en el alto precio que Jesús pagó por mí para que yo sea libre de una condenación eterna, para que yo pueda restablecer mi relación con Dios aquí en la tierra, en mi diario vivir, para poder manifestar ese amor que recibo a mi familia, a mis seres queridos, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a aquellos con los que me relaciono, a aquellos que me odian, a aquellos que no me quieren, poder amarles como Jesús me ha amado a mí. Esto es vivir el amor sin límites de Jesús. Tremendo. Dice la palabra que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, dice, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. El verbo, la palabra, con lo que Dios creó la tierra, los cielos y la tierra. Dijo Dios y fue hecho. La palabra se hizo carne, se encarnó en Jesús. Jesús
era la palabra encarnada. Jesús se encarnó como una persona, pero Él era la palabra. Debemos vivir la palabra sin límites. La palabra debe encarnarse en nuestra vida sin límites. ¿De qué manera sucederá esto? Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo es quien vive en mí. Muero a mi yo, muero a mí mismo para que Cristo sea formado en mi vida. La palabra sea formada en mi diario vivir, en mis palabras, en mis actitudes, en las intenciones de mi corazón, en mis hábitos, en mi forma de relacionarme con los demás. Que la palabra sea vista y reconocida por todos los hombres en mi propia vida y en mi diario vivir. Esto es vivir sin límites la palabra del Señor, como la vivió Jesús, en obediencia y santidad. Jesús vivió en obediencia y santidad sin límites, entregado y consagrado a la obediencia al Padre. En una oportunidad, los padres de Jesús, María y José, habían perdido al hijo, a Jesús, con 12 años. Y cuando lo hallan en el templo, lo ven hablando con los sacerdotes de la época y le dijeron: no tuviste cuidado de que no te habíamos encontrado. Y Jesús le responde: con 12 años de edad, ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto le respondió Jesús. Jesús con 12 años tenía claro cuál era el propósito de Dios sobre su vida. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Dónde debía estar? Él estaba conectado con el Padre Celestial. Jesús buscaba hacer su voluntad. En una oportunidad los discípulos le traen pan a Jesús. Él estaba hablando con la mujer samaritana y después que termina de hablar con ella, los discípulos le dicen: maestro, come algo. Que se ve que no había comido en todo el día. Y Jesús le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era el alimento de Jesús: hacer la voluntad del Padre, cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Ese era el deseo profundo del corazón de Jesús. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es tu gran deseo? El deseo de Jesús era hacer la voluntad de Dios, del Padre, y cumplir su propósito. Obediencia y santidad sin límites. De esta manera debemos vivir. Llenura del Espíritu Santo, sin límites. Cuando entró al Jordán, dice la palabra del Señor, que orando los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma sobre Jesús y fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando Él comienza su ministerio y entra en la sinagoga y abre donde estaba el profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, sin límites. Por eso hizo lo que pudo hacer: manifestar la gloria de Dios, milagros, prodigios, señales y maravillas. Porque el poder del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo era quien le gobernaba. No porque Él era Dios, sino porque el Espíritu de Dios estaba sobre Él, sobre el cuerpo humano, sobre la vida humana de Jesús. Y el Espíritu Santo era quien gobernaba al 100% la vida de Jesús. De la misma manera debe gobernar nuestras vidas, para que podamos vivir sin límites, llenos del Espíritu Santo. En poder, el poder de Jesús sin límites. Esto fue extraordinario. Dice la palabra que iban en la barca con los discípulos, Jesús durmiendo en la barca.
Y se levantó una gran tempestad que sacudía la barca de un lado hacia otro. Tremendo lo que estaba sucediendo. Los discípulos temieron en gran manera y dijeron: Maestro, despierta porque perecemos. Y Jesús, poniéndose en pie, le habló a los vientos, le habló a las aguas y le dijo: deténganse, cálmense. Y para sorpresa de los discípulos, los vientos se calmaron, las aguas hicieron bonanza. Y los discípulos, al ver esto, dijeron: ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas le obedecen? En otra oportunidad, una mujer que tenía flujo de sangre quería tocar a Jesús, pero como estaba entre medio de tanta gente, no llegaba a Jesús, no podía acercarse a Jesús. Y ella quería ser sana porque sabía que en Jesús había poder para sanar. Y dice la palabra que esta mujer solamente tocó el borde de su manto y poder salió de Jesús, el cual sanó a esta mujer automáticamente. Por lo tanto, Jesús, en medio de la multitud que lo apretaba, dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos se sorprendieron, diciendo: Maestro, ¿cómo dices quién te toca si todos te están apretando, tocando? Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Sí, porque poder ha salido de mí. Miren, había poder sin límites en Jesús. Dice la palabra que por la palabra Jesús sanaba a los enfermos. Por la palabra echaba fuera a los demonios. Por la palabra Él calmó los vientos y las aguas. Por la palabra maldijo una higuera y se secó. Tremendo. Había poder en Jesús sin límites. Pero es extraordinario, porque el poder de Dios, el poder que había en Jesús, no es un poder que oprime, sino un poder que trae libertad. No es un poder que aplasta, sino un poder que levanta. No es un poder que mata, sino un poder que vivifica. No es un poder que lastima, sino un poder que sana. Este era el poder sin límite de Jesús. Jesús derramó su poder para beneficiarte, para bendecirte, para restaurarte, para salvarte y para darte vida y vida en abundancia. Este es nuestro Maestro. Y para ir concluyendo, la autoridad de Jesús. Dice la palabra que la gente, al ver sus enseñanzas, al escucharlo, decían de Jesús: este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los religiosos de la época. Claro, porque Jesús todo lo que predicaba lo vivía y todo lo que vivía era lo que predicaba. Esto es autoridad, vivir lo que estoy predicando. Debemos aprender a vivir sin límites todo lo que está dentro nuestro, toda la palabra del Señor, para vivir en esa autoridad. Y quiero finalizar con este verso de Juan 14:12. Jesús les dice a sus discípulos: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Hablando acerca del Espíritu Santo que vendría sobre ellos, Jesús les dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago las hará. No son solamente obras de milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios, sino las obras de humillación, las obras de humildad, las obras de amor, las obras de una vida de palabra encarnada en mí, la obra de obediencia a Dios y santidad, la obra de ser lleno del Espíritu Santo y caminar en el Espíritu, la obra de manifestar su poder liberador, transformador y de vivir una vida de autoridad. Jesús derramó su gracia sin límites. La gracia de Jesús sobre cada uno de nosotros y toda la humanidad, algo que ninguno de nosotros merecíamos, fue derramada sin límites sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas podríamos hablar de Jesús?
Jesús se condujo sin límites sobre la tierra. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos imitarlo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Por lo tanto, Él está esperando que vivamos de la misma manera que Él ha vivido. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, para que este mundo no se corrompa al extremo. Por eso la iglesia está hoy salando la tierra, cuidando de que llegue a su máxima corrupción hasta que Cristo vuelva a buscarnos. Quiero orar por ti, quiero orar en esta hora, quiero orar por la iglesia, para que la iglesia en las naciones podamos vivir a Jesús, podamos identificarnos con Jesús, como Él vivió aquí en la tierra. Vos y yo podamos vivir de la misma manera, sin límites. A pesar de vivir en un cuerpo limitado, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros y para que podamos vivir sin límites. Vamos a orar en esta hora. Quiero orar por tu vida. Vamos a entregarnos al Señor por completo. Vamos a renunciar al orgullo, al enaltecimiento. Renunciemos a todo esto, a querer ocupar el lugar de Dios. No vas a poder lograrlo en tus fuerzas. No vas a poder prosperar en tus fuerzas. Necesitamos la presencia de Dios sobre nuestras vidas, el gobierno del Espíritu Santo, para poder vivir sin límites por la gracia, el favor y la presencia de Dios sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias te doy en esta hora. Gracias por esta tu palabra, porque nos enseñás que tú, Señor, estuviste dispuesto a entregarlo todo por amor a nosotros. En esta hora, Padre, nos rendimos por completo. Te pedimos perdón por nuestro orgullo, por ser altaneros, por querer ocupar tu lugar, como en Apocalipsis que dice tu palabra a la misma iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La iglesia dejó a Cristo afuera. Pero hoy es tiempo de decirle a Jesús perdón por nuestro orgullo, por ser altaneros y querer ocupar tu lugar. Te pedimos perdón y renunciamos en el nombre de Jesús y nos rendimos a ti para que tú gobiernes, tomes el control, tomes la autoridad y podamos de esta manera vivir sin límites. Señor, aquí estamos. Toma nuestras vidas. Glorifícate en gran manera sobre cada uno de nosotros y sigue moviéndote con poder, con autoridad y con gloria en el nombre de Jesús. Declaramos y determinamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El diablo, Satanás, la serpiente antigua está vencida porque Cristo Jesús la ha vencido. Él le arrebató la llave de la muerte y del Hades. Por lo tanto, Jesucristo es el Señor y a Él damos gloria, a Él damos honra y a Él damos reconocimiento en este día, porque Jesucristo es el Señor, el Dios sin límites, al cual adoramos, honramos y glorificamos en el nombre de Jesús. Te bendigo. Seguimos adorando al Señor. Aleluya.
celebración la Noche del Rey. Y no te olvides que todos los 31 de octubre festejamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.